Hola a todos, mi nombre es Canel Murillo. Eh, el día de hoy estaremos resolviendo el problema diario de LeetCode. Eh, Cabe resaltar que esto lo estoy haciendo más que todo por temas de práctica a la hora de explicar una idea y de solucionar un problema. Esto es algo que pues había perdido un poco la práctica ya que lo había dejado de hacer, pero espero justamente con la ayuda de hacer estos videos como que tenerlo más presente y, y ya volverlo a reintegrar a mis hábitos. Eh, este problema ya lo he resuelto el- y pues la idea va a ser muy sencilla. Voy a leer el problema, lo vamos a entender y vamos a plantear una solución, eh, ya sea con su análisis de complejidad computacional eh, y el por qué funciona. También pues los videos los estaré subiendo por la noche, eh, ya que pues, me gustaría que también el video quedara cómo abordo el problema, cómo encuentro la solución. Y bueno, pues ya como lo he solucionado y sé cómo se hace, la idea, el video va a ser más corto y más rápido. Entonces, ¿de qué trata el problema? El problema trata de que nos van a dar dos enteros, ¿cierto? Izquierdo y derecho, como un tipo de rango. Y nosotros tenemos que encontrar dos enteros, número uno y número 2, tal que esos enteros sean que el primer número sea menor al segundo, ¿cierto? Y que ese primer número sea mayor al left, mayor o igual al left, y el segundo número sea menor o igual al derecho, ¿sí? Y que ambos números tienen que ser primos, ¿cierto? Y esos dos números que nosotros seleccionemos, su diferencia con respecto a los otros, a las otras parejas que nosotros podamos formar, su diferencia va a ser la mínima, ¿sí? Eh, y bueno, si no encontramos dos números que satisfagan eso en el rango left y right, simplemente retornamos -1, ¿sí? Eh, Aquí tenemos el primer ejemplo. Como podemos ver, los rangos están entre 10 y 19. Y entre 10 y 19 hay justamente varios primos, que son el 10, el 11, el 13, el 17 y el 19. Entre esos dos primos, eh, los que tienen la menor diferencia son el 11 y el 13. Entonces uno dice, ah, no, yo voy a hacer un ciclo cuadrático, de alguna manera X voy a saber cuál es el número primo y voy a intentar hacer todas las parejas, y de esas todas las parejas que formé, eh, voy a seleccionar la que tenga la menor distancia, ¿cierto? Ah, bueno, acá por ejemplo, si nos damos cuenta, la respuesta es -1 y -1, ya que pues entre estos dos, entre estos dos rangos, pues el único número primo sería el 5 y no podemos seleccionar otro primo para hacer la resta, ¿sí? Y bueno, respecto a lo anterior que habíamos dicho, era ese ciclo cuadrático y después viendo cuál era que es un número primo y como que irlos guardando y ya después recorrer eso y ir evaluando las parejas, ¿cierto? Pero como nos damos cuenta, las restricciones del problema son muy grandes y cualquier solución que nosotros planteemos tiene que estar eh, acotada en cuanto a la complejidad grande de n o grande n por una constante muy pequeña. Eso puede ser un logaritmo. Entonces, eh, nosotros podemos ayudar de un algoritmo muy sencillo, pero muy poderoso, que es la criba. Eh, la criba, ¿en qué nos ayuda la criba? ¿Sí? Eh, la criba nos ayuda a encontrar en un rango, hasta un rango, ¿sí? Desde 2 hasta n, los números primos. Y esos números primos
eh, los vamos a encontrar una complejidad O grande de n por log de n, ¿sí? Eh, Más que todo, más precisa, la criba, se conoce como la criba de Eratóstenes. Entonces, pues aquí vamos a explicar más o menos la idea. Pero bueno, digamos que nosotros ya sabemos cuáles son los números primos en un tiempo eficiente con la criba, ¿sí? Ahorita vamos a explicar cómo funciona el algoritmo de la criba de Eratóstenes, pero ¿cómo vamos a integrar eso a la solución? Si nos damos cuenta, nosotros estamos evaluando distancias de un número primo con otro, ¿cierto? Y nosotros queremos la distancia más pequeña. Entonces, ya con eso podemos saber de que independientemente de cómo se formen las parejas, las parejas que tengan la distancia menor van a ser los adyacentes, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, entre estos que están aquí, la pareja que tiene la menor distancia es justamente el 11 con 13, pero miren que también es el 17 con, con el 19. Miren que la distancia aquí ya es más grande, pero puede que hubiera sido la solución, pero siempre la respuesta va a estar entre los elementos adyacentes, ¿sí? Entonces ahí ya sabemos que la, la, la búsqueda de de esa pareja la podemos hacer de forma lineal, evaluando simplemente el elemento actual con su elemento adyacente, ¿sí? Es muy importante saber eso. Y pues ahí ya teniendo la criba de Eratóstenes y ya esta, se podría decir, heurística para resolver el problema, se vuelve un problema realmente muy sencillo, porque ahorita nos vamos a dar cuenta que el, que el algoritmo es muy básico, ¿sí? Pero no le quita lo poderoso. Entonces, en cuanto al el análisis de la criba de Eratóstenes, nosotros nos vamos a dar cuenta que todo número está compuesto por factores primos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos el 10, ¿cierto? El 10 lo podemos descomponer en factores primos. ¿Cuáles serían sus factores primos? El proceso más fácil, uno ya después lo hace sin eso, pero el proceso más fácil es primero comenzar a dividir el número entre el primo, en números, desde el número primo más pequeño, y cada vez que no podamos dividirlo, ir subiendo. Entonces, por ejemplo, tenemos 2, que nos da 5, y después tenemos 5, nos da 1, ¿cierto? Entonces miren que los factores primos del 10 es el 2 y el 5. Por ejemplo, del 12, aquí tenemos que sería 2, ¿cierto? Aquí tenemos 6, 2, 3, 3, 1. Entonces los factores primos serían ¿qué? El 2 y el 3, ¿cierto? Tenemos por ejemplo, el 14. 14 dividido 2 nos da 7 y 7 dividido 7, ¿sí? Es 2 y 7. Entonces, todo número se puede descomponer en factores primos. Pero ¿por qué eso es tan importante? ¿O por qué eso nos ayuda a entender el algoritmo de la criba de Eratóstenes? Porque imagínense que nosotros hacemos el proceso inverso. Nosotros comenzamos en el 2 y vemos qué números podemos formar. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos formar, bueno, y no son qué números, ¿no? ¿Qué múltiplos? Entonces, nosotros podríamos formar el 4, después el 6, después el 10 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces miren que estos números que se pueden formar no son primos, ¿cierto? Miren que después sigue el 3, que el 3 ahora puede formar el 6, justamente ya no es primo, también puede formar el 9, uy, que por acá, el 9, que tampoco es primo, y después sigue el 4, pero miren que el 4 ya sabemos que no es primo. De alguna manera nosotros vamos a intentar guardar como que esa información y ya sabemos que no es primo, entonces seguiría el 5.
que miren que el 5 por los anteriores números que nosotros habíamos evaluado, ninguno cayó aquí, por eso entonces es primo. Y vamos a hacer el mismo proceso con él. Comenzaríamos en el 10, que miren que tampoco es primo, en el 5, perdón, en el 15, en el 20, y descartándolos hasta llegar a n, ¿sí? Entonces miren que ese proceso que va a hacer, ese proceso es como que ustedes van evaluando los números desde menor a mayor, y vamos a ir por cada múltiplo de él, lo vamos a descartar. Y se van a dar cuenta que la naturaleza de esta heurística va a ser que siempre que estemos, van a haber números adelante que no cayó ninguno. Porque, como ya sabemos, pues los primos, su único visor es el mismo y el uno, ¿cierto? Entonces es imposible que algún número anterior caiga en él. Pero él sí puede formar números hacia adelante eh, que no sean primos. Y esos números se descartan. Entonces vieron que el algoritmo es como muy sencillo, muy intuitivo y muy fácil de entender. Si queremos vamos a hacer un nuevo ejemplo. Por ejemplo, imagínense que nosotros queremos los números primos hasta el 15. Entonces nosotros tenemos aquí uno, perdón, desde el 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, nosotros vamos al primero, el primer número, pues obviamente no es un primo, y vamos a descartar sus múltiplos. Algo interesante es que uno puede comenzar en el cuadrado de ese número. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, si un número tiene varios factores primos, eh, y ese número es menor a su cuadrado, ese número va a estar abarcado por otros factores primos menores que él, ¿sí? Eh, pero sí, por ejemplo, imaginémonos el del 3. El del 3, si nosotros vamos a su cuadrado, sería 9. Pero uno dice, ah, no, se me perdió el factor primo de este número, evaluar este 6. Sí, porque es múltiplo de 3. Pero miren que este, aunque nosotros vayamos a su cuadrado, va a estar evaluado por el 2. ¿Sí? Entonces, bueno, el 2 es el primer factor primo, entonces vamos a ir a su cuadrado y vamos a ir descartando sus múltiplos. Entonces miren que descartamos el 4, descartamos el 6, descartamos el 8, descartamos el 10, descartamos el 12, descartamos el 14. Esos números ya están descartados, ya no son primos. Ahora tenemos el siguiente número primo, que es el 3. Entonces vamos a cuadrado, entonces descartamos el 9, ¿cierto? Ahora descartamos el 12 y ahora descartamos el 15. Entonces esos números ya sabemos que están descartados. Entonces, ahora uno dice, bueno, este número ya se descartó, entonces ¿para qué evaluarlo? Este número de acá ha sido descartado, no. Entonces es un primo. Y vamos a su cuadrado, pero miren que ese cuadrado ya es por acá, está por acá. Entonces ya no hay necesidad de evaluar ninguno. ¿Por qué? Porque si hay algún múltiplo que él tenga entre ese rango, ese múltiplo ya fue encontrado por el anterior factor primo más pequeño, que justamente es el 3 y el 2, que encontraron el 10 y el 15. Te vieron lo hermoso que funciona ese algoritmo, la simplicidad, pero lo, lo, lo poderoso que es. Luego evalúa el 7, el cuadrado del 7 ya está por allá en su casa. Acá está el 11 y el 13 y listo. Encontramos los números primos. Miren que entre esos números primos podemos calcular su distancia con los adyacentes. Entonces la distancia aquí es 1, la distancia aquí es 2, ¿cierto? La distancia aquí también es 2, la distancia entre estos dos sería 4, la distancia entre estos dos sería 2. Y miren que entre toda esa distancia el menor es el 1, por lo que habíamos comentado de los valores adyacentes. ¿Sí? Entonces, pero Karen, yo estoy viendo que vos
estás haciendo un ciclo n y en ese ciclo n estás volviendo a recorrer los múltiplos, eso iría a ser cuadrático o algo más. Nos damos cuenta, aquí nos vamos a dar cuenta, ¿por qué no? Primero sí, es obvio que tenemos un ciclo n aquí, ¿cierto? Eh, que es ese ciclo interno que va a ir evaluando cada número, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, nosotros en los ciclos internos, primero este va de 2 en 2, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que cuando tenemos un ciclo, bueno, no voy a explicar eso muy a detalle, pero cuando tenemos un ciclo que va de 2 en 2, de 3 en 3, de x en x, ese ciclo va a ser O grande de n sobre eh, la constante, ¿sí? Eh, entonces, por ejemplo, cuando hace el primer ciclo, el ciclo interno va a ser que n sobre 2 más el segundo ciclo, que va a ser n sobre 3 más, e hipotéticamente que el 4 también hubiera sido primo, va a ser n sobre 4 más n sobre 5 y así sucesivamente, ¿cierto? Miren que nosotros de esto podemos sacar pues factor común aquí que es n y nos queda 1 sobre 2 más 1 sobre 3 más 1 sobre 4 y así sucesivamente, ¿cierto? Si nos damos cuenta, identificamos esto, eso sería la serie armónica, ¿sí? La serie armónica es tiene una relación muy grande con respecto a los logaritmos. Incluso esto se puede representar como que su complejidad como logaritmo más r, donde r es como la constante y esa constante es como la diferencia promedio que tiene el logaritmo de un número con su respectiva serie armónica. Esto incluso, entre más grande sea el número, eh, la precisión de eso va a ser más cercana, ¿sí? Y entonces por eso el ciclo interno no va a ser lineal, sino que va a ser logaritmo de n, ¿sí? Y pues el segundo logaritmo, ¿y por qué esto es logaritmo de logaritmo? Eso es porque si nos damos cuenta, nosotros estamos, por cada número, nosotros estamos comenzando es en su cuadrado, ¿sí? Como si estuviéramos en su raíz, ¿sí? Entonces, es como si estuviéramos cada número descartando cierta cantidad y para saber bueno, para yo lo puedo explicar de una manera más natural, no otra técnica, es como si estuviéramos cada número dividiéndolo por cierta constante, ¿sí? Y al dividirlo de cierta constante, si nosotros supiéramos, eso es como si estuviera multiplicando el número por cierta fracción constante. Y si nosotros quisiéramos saber cuántas veces aparece esta fracción, esa fracción va a estar multiplicando x veces, z veces. Entonces, para bajar eso, pues utilizaríamos el logaritmo. Entonces, esto va a ser a la final n por log de log de n. Esto es como que así rápidamente la complejidad del algoritmo. Y ahora vamos a pasar a codificar. Entonces, para codificar esto, vamos a hacer una función acá, que la voy a llamar crio. Esa función va a retornar un vector de dos enteros, ¿cierto? Y que va a recibir el left y el right, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a ir como que llevando un registro del anterior primo que hemos encontrado y el primo actual. O sea que, por ejemplo, como aquí por ejemplo encontramos el primer primo de 2. Ahora encontramos el 3 y vemos su diferencia. Pero ahora
ya solamente vamos a tener el 3 y esperar a ver si encontramos otro primo para calcularlo con el 3. Y así sucesivamente. ¿Sí? Para ir solamente calculando los primos de manera adyacente a medida que lo vamos encontrando. ¿Sí? Entonces, para eso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener como dos valores, como A1 o A y B. Y el valor que es como que la distancia que hemos encontrado hasta ahora. ¿Sí? Lo voy a marcar como -1, como para saber, bueno, no encontré el primer número. Y el cálculo le voy a colocar un valor muy grande, que en este caso va a ser max, ¿cierto? También voy a tener como A1, que le inicial en -1, y B1, o bueno, coloquémosle B2 y A2, que eso va a ser donde voy a guardar la respuesta, ¿sí? Y voy a tener dos enteros grandes que va a ser el I y el J, que como nosotros estamos iniciando en el cuadrado un número, como ese número puede ser muy grande, eso nos puede dar desbordamiento de memoria. Entonces, por eso vamos a utilizar el long long para guardar la información. También voy a tener un vector, ¿cierto? Que en ese vector, en ese vector como que voy a guardar esas como los flags, como por cada número, ver si es primo o no es primo. Entonces vamos a tener, por ahora, de acuerdo al análisis que hicimos, todos los números son primos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear esto de tamaño ¿qué? Right más 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no me importan los primos que sean mayores a él, ¿sí? Y en cada posición vamos a colocar un 1, ¿sí? Pero uno dice, bueno, Jaime, pero por qué vas a llegar solamente hasta right? Pero ¿no deberías comenzar desde left para que sea más rápido? Eh, no, porque nosotros vamos a ayudar el algoritmo de criba para medida que vamos encontrando los primos, irlos descartando, ¿sí? Y para que, a mi parecer, sea un poquito más rápido, vamos a, vamos a ayudarnos de que el 2 encuentre los múltiplos de él y vaya descartando ciertos ciclos que podríamos hacer más adelante. Sí. Eh, aparte que, por ejemplo, el 2 la naturaleza del algoritmo nos va a hacer como que nos va a ayudar a saber de manera precisa que este 6 7 no es primo o no es primo, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros aquí ya sabríamos que el 2 y el 3, independientemente de lo que suceda, siempre son primos, pero lo que está en adelante, esos dos números nos ayudan a irlos descartando, ¿sí? Entonces, por eso vamos a hacer el primer ciclo que va a ser i igual a 2 y menor o igual a right y más, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a evaluar primero aquí? Entonces vamos a evaluar si el número donde estamos es primo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? If is prime de si es primo, ese primo no fue descartado, ¿cierto? Y ahora ¿qué vamos a evidenciar también? Vamos a ver, bueno, podemos utilizar el número para el cálculo. Entonces, ¿qué decimos? Si el i es mayor o igual al left. ¿Por qué? Porque ahora sí ya estamos en el rango entre left y right para seleccionar ese número. ¿Sí? Entonces, aquí nos preguntamos, bueno, ¿el a sigue siendo igual a -1? Si es igual a -1, no hemos encontrado el primer número. Entonces ya sabemos que a va a ser igual a i, ¿cierto? Si eso no sucede, quiere decir que, que encontramos ya el segundo número, el b, ¿cierto? Entonces aquí simplemente nos deberíamos preguntar es, eh, acá adentro, si el cálculo es más pequeño que el cálculo que ya tenemos. Entonces sería como decir si, bueno, aquí diríamos que b es igual a i y diríamos que, por ejemplo, si b menos a es menor al cálculo. Si es así, vamos a reemplazarlo, b menos a, y vamos a guardar la respuesta aquí. Entonces, A2 va a ser igual a
y B2 va a ser igual a B. ¿Cierto? Y aquí pues no se nos olvide actualizar el A. Entonces ahora el A va a ser igual a B. ¿Sí? Para ir llevándolo el número más, el número más actual el primo más actual que hayamos encontrado. ¿Sí? Pero aquí no termina eso. Ya sabemos que nosotros tenemos que descartar los múltiplos del primo actual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El J vamos a comenzarlo en I, en su cuadrado. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer, mientras que, mientras J sea menor o igual a right, ¿cierto? Entonces aquí vamos a descartarlo. Entonces ya vemos que estos múltiplos totalmente descartados, ¿cierto? Entonces is prime de que de J va a ser igual a 0. Y que J más igual I. ¿Listo? Eh, y eso sería todo, la verdad. Aquí vamos a retornar simplemente un vector que tenga A2 y B2. Y la verdad creo que iría todo. Vamos a probarlo, vamos a probar si no tenemos ningún fallo en cuanto a la implementación. Mm, aquí coloqué una coma. Y bueno, ahí nos dio bien. Y bueno, ahí lo aceptó. Eh, pues bueno, se nos demoró como que mucho. Pero independientemente de eso, pues siento que la solución que hicimos pues, está bien. Tal vez se pueda utilizar alguna otra propiedad mm, con respecto a la paridad de los primos y así mismo ver otras cosas. Pero siento que este análisis está bien. eh, no hay ningún problema. eh, y creo que está de la manera más sencilla. Entonces, pues muchas gracias por ver el video. eh, espero que le haya sido de ayuda. eh, y nada, intentaré seguir con esta buena práctica. También cuando suba el video voy a colocar el link pues, de la solución, porque también he estado subiendo las soluciones a, aquí a Liku, como para que tengan el código. Y pues puedan probar, a ver si a uno le sirve bastante probar, quitar esto y así mismo entender el algoritmo de una manera más práctica. Entonces, pues muchísimas gracias y pues nos veremos pronto.